Durante años te enseñaron a pensar en función del resultado, trabajar para lograr, correr para llegar, esforzarte para tener. Pero pocos te hablaron de pensar con propósito, de usar la mente no solo como herramienta de razonamiento, sino como instrumento de creación consciente. Pensar con propósito no es imaginar un destino, es encender una dirección interior que guía cada pensamiento hacia un sentido claro, profundo, real. Desde pequeños fuimos programados para sobrevivir, no para crear. Nos enseñaron a obedecer rutinas, a seguir estructuras, a buscar aprobación. Y en ese proceso, olvidamos lo esencial: el pensamiento es energía, y toda energía necesita dirección. Sin propósito, tu mente se dispersa, se desgasta en deseos momentáneos, comparaciones y preocupaciones. Con propósito, tu mente se vuelve un rayo concentrado capaz de atravesar cualquier obstáculo. El propósito no se encuentra afuera, se recuerda adentro. No está en una meta, ni en un logro, ni en un título. Está en la frecuencia con la que eliges pensar cada día. Cada pensamiento que repites sin conciencia te aleja de ti. Cada pensamiento que eliges con intención te acerca a lo que realmente eres. Por eso, despertar el propósito consciente no es cambiar lo que haces, sino cambiar desde donde lo haces. Cuando la mente está dormida, el pensamiento se convierte en ruido. Saltas de una idea a otra, sin dirección, sin raíz. Crees que estás avanzando, pero solo estás girando en círculos mentales. Pensar sin propósito es como remar sin brújula, puedes moverte mucho y no llegar a ningún lugar. Pero cuando la mente se alinea con el alma, todo cobra sentido. La acción deja de ser obligación y se convierte en expresión. Ya no haces por deber, haces porque tu energía interior necesita manifestarse. El propósito no es una meta, es una frecuencia. Es el tono con el que decides vibrar en el mundo. No importa si eres artista, médico, conductor o emprendedor. Tu propósito no está en lo que haces, sino en la energía que transmites mientras lo haces. Y esa energía nace de la claridad de pensamiento. Un pensamiento con propósito no duda, no se dispersa, no se desgasta, crea. El pensamiento común busca resultados, el pensamiento con propósito busca expansión. Mientras el primero se enfoca en conseguir, el segundo se enfoca en crecer. Uno persigue metas, el otro genera sentido. Y es ese sentido el que da poder real a la mente. Porque una mente sin propósito es esclava de la distracción. Pero una mente con propósito se convierte en el arquitecto del destino. Cada vez que te preguntas ¿para qué hago esto?, estás despertando. Esa pregunta es la llave del pensamiento consciente. Porque quien actúa sin saber para qué, desperdicia su energía. Y quien piensa sin propósito, vive en ruido constante. La mente se vuelve un campo fértil solo cuando la intención la riega. Y esa intención nace del propósito. Pensar con propósito es dirigir tu energía mental hacia lo que realmente importa. No significa pensar positivo todo el tiempo, sino pensar con dirección. Incluso los pensamientos difíciles pueden servirte si sabes usarlos. El miedo, la duda, la incertidumbre, todos pueden convertirse en impulsos si los observas desde la claridad del propósito. El propósito transforma la carga en fuerza, el error en aprendizaje, la pérdida en guía. El despertar del propósito consciente comienza el día en que decides dejar de pensar por inercia. Ese momento en que te detienes, respiras y observas tus pensamientos como quien observa un río. Ahí descubres que no eres el río, eres el observador. Y que puedes elegir hacia dónde fluyen tus aguas. Cada pensamiento es una corriente, si las diriges con conciencia, construyes un cauce hacia tus metas. Si las dejas ir sin control, te arrastran hacia los mismos patrones de siempre. Tu mente no necesita ser controlada, necesita ser comprendida. No se trata de imponerle silencio, sino de enseñarle a escuchar tu propósito. Cuando la mente entiende que hay algo más grande que el miedo, se alinea con el alma. Y en esa alineación, todo comienza a ordenarse. La ansiedad se calma, las decisiones se aclaran,
las oportunidades empiezan a aparecer. Porque el universo responde a la dirección, no a la confusión. Pensar con propósito también significa limpiar el ruido mental del pasado. Las creencias heredadas, las voces que te dijeron no puedes, los hábitos que repetiste sin cuestionar. Nada de eso eres tú. Todo eso fue programación. Y ahora tienes la capacidad de reescribir tu código mental. Cada pensamiento consciente que eliges es una línea nueva en tu sistema interno. Puedes reprogramarte para creer, para crear, para avanzar. Tu cerebro no es una cárcel de patrones, es una fábrica de posibilidades. Pero no basta con tener un propósito, hay que sostenerlo. Cada día, la mente te pondrá a prueba con distracciones, dudas y ruido. Ahí es donde entra la disciplina del pensamiento. Pensar con propósito no es algo que haces una vez, es un estilo de vida. Es recordar, incluso cuando olvidas. Es reenfocar, incluso cuando te dispersas. Es decirte a ti mismo, vuelvo a mí, vuelvo a mi propósito. Cuando logras eso, algo dentro de ti cambia. Ya no reaccionas, eliges. Ya no te comparas, te observas. Ya no compites, fluyes. Y esa nueva forma de pensar transforma todo a tu alrededor. Porque cuando tu mente vibra en propósito, tus palabras cambian, tus decisiones se vuelven firmes y tus resultados comienzan a alinearse. El propósito es la brújula invisible de toda mente despierta. Sin ella, el pensamiento se dispersa, con ella, todo se ordena. Por eso, el verdadero despertar no ocurre cuando abres los ojos, sino cuando abres la mente. Y ese momento llega cuando decides pensar diferente. Piensa con propósito. Piensa desde el alma. Y verás cómo la realidad empieza a seguir el ritmo de tu nueva frecuencia. Porque cuando tu pensamiento vibra con sentido, el universo entero te escucha. Tu mente es el terreno donde siembras todo lo que vives. Cada experiencia, cada emoción, cada reacción, tiene su raíz en un pensamiento que elegiste o permitiste alguna vez. La mayoría de las personas creen que piensan libremente, pero en realidad piensan por costumbre. La mente humana funciona por repetición, lo que piensas más, se convierte en lo que crees. Y lo que crees, sin darte cuenta, se transforma en la estructura invisible de tu vida. Reprogramar la mente es aprender a cuidar lo que siembras en ella. No puedes cosechar paz si todos los días plantas preocupación. No puedes manifestar abundancia si alimentas pensamientos de carencia. No puedes avanzar si te repites que no puedes. El pensamiento consciente es la herramienta más poderosa del ser humano porque transforma la percepción y al transformar la percepción, transforma la realidad. El cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que vives. Si constantemente piensas en fracaso, tu cuerpo y tu energía se comportan como si ya estuvieras fracasando. Pero si enfocas tu mente en éxito, en calma, en crecimiento, el cuerpo comienza a vibrar en esa frecuencia. El universo responde a esa vibración, no a las palabras. Por eso, la mente se convierte en el molde de la experiencia. Lo que sostienes dentro, inevitablemente se refleja afuera. Pensar conscientemente no significa controlar cada pensamiento, sino elegir desde dónde pensar. Cuando surge una emoción, pregúntate, ¿desde qué frecuencia estoy reaccionando? ¿Desde el miedo o desde la fe? ¿Desde el ego o desde el propósito? Esa pregunta, simple pero profunda, te devuelve el poder. Porque la reprogramación no ocurre al forzar la mente, sino al observarla. El observador crea espacio, y en ese espacio nace la posibilidad de cambiar. Durante años, fuiste programado por lo que escuchabas, por lo que te decían, por lo que repetías. Tus pensamientos automáticos no son tuyos, son fragmentos de lo que otros pensaron por ti. Pero dentro de ti existe algo que no puede ser programado, la conciencia. Y es desde ahí que puedes reescribirlo todo. Cuando te haces consciente de un pensamiento, ya no eres su esclavo, te conviertes en su creador. La mente funciona como un jardín. Si no decides qué plantar, crecerán las semillas del pasado.
pensamientos heredados, temores antiguos, hábitos emocionales que ya no te sirven. Reprogramar la mente es limpiar ese terreno. Arrancar lo que te limita, sembrar lo que te expande. Y esa limpieza comienza con la observación. No puedes transformar lo que no reconoces. Por eso, el primer paso del pensamiento consciente es observar sin juzgar. Cuando observas un pensamiento, lo iluminas. Y lo que iluminas, pierde poder sobre ti. La oscuridad mental no es maldad, es inconsciencia. Y cada vez que eliges ser consciente, la mente se reorganiza. Neuronas que antes disparaban miedo comienzan a enlazarse con nuevas asociaciones de calma, confianza y visión. Tu cerebro no está fijo, está vivo. Se moldea con cada nueva experiencia, con cada pensamiento sostenido. Por eso, la reprogramación es posible, porque tu mente fue diseñada para evolucionar. Cada palabra que te dices es una orden a tu subconsciente. Cuando repites no puedo, creas una pared. Cuando dices aún no puedo, pero estoy aprendiendo, abres una puerta. Tu lenguaje interior es el código con el que programas tu realidad. Y lo que digas con convicción se convertirá en tu sistema operativo emocional. Cambia el diálogo interno y cambiará tu frecuencia. Cambia la frecuencia y cambiará tu vida. Pero la mente no cambia de un día para otro, se entrena. Así como el cuerpo necesita movimiento para fortalecerse, la mente necesita repetición consciente para transformarse. Cada vez que eliges un pensamiento de amor en lugar de uno de miedo, estás reprogramando tu mente. Cada vez que eliges gratitud en lugar de queja, estás reescribiendo tu historia neuronal. Cada vez que eliges esperanza en lugar de duda, estás enviando una nueva señal al universo. Nada cambia de inmediato, pero todo comienza a cambiar cuando tú lo haces de forma constante. La reprogramación mental también implica perdonarte. Perdonarte por haber creído mentiras sobre ti. Por haberte juzgado con dureza. Por haberte limitado sin saberlo. No puedes construir un nuevo sistema sobre culpa. Debes liberar el pasado y agradecerle por haberte mostrado lo que ya no necesitas. Solo así el nuevo pensamiento podrá florecer en terreno limpio. El pensamiento consciente no ignora la realidad, la rediseña. No niega lo que duele, pero tampoco se rinde ante ello. Reconoce el miedo, pero elige el valor. Reconoce la carencia, pero vibra en abundancia. Reconoce el error, pero actúa con aprendizaje. Pensar conscientemente es mirar de frente al caos sin perder la calma interior. Esa es la verdadera fuerza mental, no evitar la tormenta, sino mantener la dirección del propósito dentro de ella. Cada pensamiento con propósito envía una frecuencia al campo cuántico. Esa frecuencia busca su correspondencia. Por eso, los pensamientos repetidos con emoción se convierten en realidad física. La emoción es la energía que activa la programación. El pensamiento es la semilla, la emoción, el agua, la acción, la tierra que sostiene. Cuando esos tres se alinean, la manifestación ocurre. Si piensas con propósito pero sientes miedo, estás enviando señales opuestas. Si actúas sin convicción, rompes el flujo. Reprogramar la mente no es solo pensar diferente, es alinear pensamiento, emoción y acción en la misma frecuencia. Cuando eso sucede, tu energía se vuelve coherente. Y la coherencia es el idioma que el universo entiende. Cada mañana, antes de que tu mente empiece a correr, detente. Respira y decide, ¿qué quiero sembrar hoy? Elige 3 pensamientos, uno de amor, uno de gratitud y uno de fe. Repítelos, siéntelos, escríbelos. Hazlo por 21 días y observarás cómo tu mente comienza a obedecer a una nueva dirección. No porque la estés forzando, sino porque le estás enseñando a confiar. El poder del pensamiento consciente no está en pensar más, sino en pensar mejor. No es llenar la mente de afirmaciones, sino llenarla de intención. Una intención clara vale más que 1000 palabras vacías. Y cuando piensas con propósito, tus pensamientos dejan de ser ruido y se convierten en energía creadora.
Tu mente es el instrumento más sagrado que tienes. No la subestimes, pero tampoco la temas. No es tu enemiga, es tu aliada, si sabes escucharla. Reprogramarla no es destruir lo viejo, sino dirigirlo hacia lo nuevo. Cada pensamiento que eliges con conciencia es una semilla de destino. Y cada vez que eliges desde el amor, estás escribiendo una nueva historia. Piensa con presencia. Elige con fe. Crea con propósito. Porque el poder que buscas nunca estuvo fuera, siempre estuvo esperando dentro de ti. La mente humana es un océano vasto. En su superficie se agitan las olas del pensamiento diario, preocupaciones, tareas, ruido. Pero en las profundidades habita la calma, el silencio donde todo se ordena. La claridad mental nace cuando aprendes a sumergirte ahí, donde las corrientes externas ya no te arrastran. Cada día despiertas rodeado de estímulos. Mensajes, noticias, distracciones, comparaciones. La mayoría vive atrapada en esa corriente, confundiendo movimiento con avance. Pero moverse sin dirección no es progresar, es naufragar. La claridad mental no consiste en pensar más rápido, sino en pensar con sentido. Es elegir conscientemente que merece tu energía y que no. Tu energía es vida, y tu atención es el canal por donde fluye. Todo lo que miras, todo lo que piensas, todo lo que repites, alimenta algo. Y lo que alimentas crece. Por eso, si inviertes tu atención en el miedo se expande. Si la colocas en la paz florece. El problema no es la mente, sino su dispersión. Una mente clara no necesita esfuerzo, necesita dirección. Piensa en la luz del sol, cuando está dispersa, calienta, cuando se concentra, incendia. Así funciona la mente. La claridad no es frialdad, es intensidad enfocada. Cuando sabes lo que quieres, la energía deja de dividirse entre dudas y caminos falsos. Cada pensamiento se vuelve una flecha apuntando hacia tu propósito. Pero la claridad no surge de la prisa, sino de la quietud. Solo cuando haces silencio puedes escuchar lo que tu alma realmente quiere decir. El ruido mental no se apaga con más ruido, sino con atención consciente. No luches contra tus pensamientos, obsérvalos pasar como nubes. Al principio serán muchos, luego menos, hasta que quede el cielo despejado. Ahí, en ese espacio interno, comienza la verdadera visión. La claridad mental es saber distinguir entre lo urgente y lo importante. Lo urgente exige tu tiempo, lo importante exige tu energía. Y la diferencia entre ambos define tu destino. Muchos se agotan resolviendo lo urgente y nunca tocan lo importante. Viven ocupados, pero no avanzan. Tienen metas, pero no dirección. Porque la urgencia grita, mientras el propósito susurra. Y solo la mente clara puede escucharlo. Cuando tu mente se aclara, la vida se simplifica. Las decisiones dejan de ser lucha y se convierten en consecuencia natural. Ya no eliges desde el miedo a perder, sino desde la certeza de avanzar. La claridad te da libertad, y la libertad te devuelve poder. Un pensamiento claro vale más que 1000 intenciones confusas. Porque la claridad no solo ilumina el camino, elimina los caminos que no te corresponden. Para tener claridad, primero hay que soltar peso. Ideas viejas, metas ajenas, comparaciones innecesarias. Tu mente no puede ver con nitidez si está llena de juicios. Límpiala como limpias un cristal, con paciencia, con amor, con cuidado. Cada vez que perdonas, cada vez que aceptas, cada vez que sueltas, el vidrio se vuelve más transparente. Y comienzas a ver tu vida tal como es, no como el miedo la pinta. La claridad también requiere honestidad. No puedes tener dirección si te mientes. Pregúntate con valentía, ¿esto que hago me acerca a lo que quiero o me aleja? ¿Esto que pienso me da paz o me roba energía? Las respuestas llegarán en silencio, y a veces dolerán. Pero ese dolor es purificación. Porque detrás de cada mentira que sueltas, recuperas una parte de tu poder. Tu mente se entrena con hábitos de presencia.
Empieza el día respirando antes de mirar el teléfono. Toma un momento para observar tus pensamientos sin reaccionar. Anota los que se repiten, ahí está tu programación. Luego decide cuáles mantener y cuáles liberar. Esa práctica diaria es una forma de limpieza energética. Y cada día que lo haces, tu campo mental se vuelve más ordenado, más estable, más claro. Cuando la mente se aclara, el cuerpo responde. Las tensiones bajan, la respiración se suaviza, las emociones se equilibran. Porque la confusión mental es una carga que el cuerpo también siente. La claridad libera energía vital y esa energía se convierte en impulso creativo. Por eso, los momentos de inspiración no nacen del caos, sino del orden interior. El genio no es quien piensa más, sino quien piensa limpio. La claridad te enseña a escuchar la diferencia entre la voz del alma y la del ego. El ego siempre grita, quiere reconocimiento, control, resultado. El alma susurra, busca sentido, conexión, propósito. Cuando haces silencio y te alineas, puedes oír la diferencia. Y entonces tus decisiones dejan de ser reacción y se vuelven dirección. Ahí es donde la mente se convierte en canal, no en obstáculo. Pensar con claridad es un acto de amor propio. Es negarte a seguir viviendo en confusión. Es decir, mi energía es sagrada, no la desperdicio en lo que no construye. Y cuando haces eso, la vida responde. Personas, lugares y oportunidades comienzan a alinearse con tu frecuencia. Porque la claridad interior crea orden exterior. La claridad también requiere paciencia. No todo se ve al instante. Hay caminos que se revelan solo cuando avanzas. Pero incluso cuando no ves todo el mapa, si tienes dirección, sabes hacia dónde dar el siguiente paso. La claridad no te da todas las respuestas, te da el eje desde el cual buscarlas. Y ese eje es tu propósito. La mente clara no teme al cambio, porque comprende que la vida misma es cambio. No se aferra al control, confía en el flujo. No busca saberlo todo, busca entender lo esencial. Y cuando piensas así, tu energía deja de fragmentarse en 1000 pensamientos pequeños y se concentra en uno solo, el que te eleva. La claridad mental no se consigue huyendo del ruido, sino aprendiendo a escucharlo sin perderte en él. Puedes estar en medio del caos y seguir en calma. Porque la verdadera claridad no depende del entorno, sino del centro. Ese centro está en ti, esperándote cada vez que cierras los ojos y respiras. Cuando piensas con claridad, tu palabra tiene peso, tu acción tiene sentido y tu vida se vuelve coherente. Y la coherencia es la forma más pura de inteligencia espiritual. Pensar con propósito no es pensar perfecto, es pensar presente. Y cuando estás presente, nada puede confundirte. Así que detente un momento. Respira. Limpia tu mente como limpias una ventana empañada. Detrás del vapor está el paisaje completo de tu vida esperándote. Y cuando por fin lo veas con claridad, entenderás que el camino siempre estuvo ahí, solo necesitabas enfocar tu mirada. El pensamiento sin acción es solo un sueño. Y la acción sin enfoque es solo movimiento. El poder verdadero surge cuando la visión y la acción se alinean bajo una misma dirección. Eso es el enfoque, la capacidad de sostener una intención el tiempo suficiente para convertirla en realidad. Tu mente puede imaginar universos enteros, pero sin enfoque se dispersa en miles de ideas que nunca florecen. El enfoque es la raíz del propósito manifestado. Sin él, la energía se fragmenta, con él, se convierte en poder. Enfocarte no es limitarte, es canalizar tu fuerza hacia algo que valga la pena. Así como un río encuentra poder cuando sigue su cauce, tú lo encuentras cuando dejas de desviarte. Vivimos en una era de distracción constante. El ruido digital roba atención, las comparaciones roban fe y las urgencias diarias roban dirección. El enfoque se ha vuelto un arte perdido. Y sin enfoque, la mente se dispersa en trivialidades. Por eso, quien aprende a dominar su atención, domina su destino. Porque la atención es la moneda más valiosa de tu energía espiritual.
Cada día la vida te ofrece 1000 puertas. Pero no todas te llevan a donde deseas ir. El enfoque te enseña a cerrar las que no te conducen a tu propósito. Aprender a decir no es una de las formas más elevadas de sabiduría. El no consciente no es rechazo, es protección energética. Cada vez que dices no a una distracción, estás diciendo sí a tu crecimiento. El enfoque también exige claridad emocional. No puedes concentrarte si estás dividido por dentro. El ruido mental muchas veces es reflejo del ruido emocional no resuelto. Por eso, antes de buscar disciplina, busca equilibrio. No puedes dirigir la energía si tu interior está fragmentado. Primero ordena el alma, y el enfoque llegará como consecuencia natural. El verdadero enfoque no es rigidez, es alineación. No se trata de forzarte, sino de fluir con dirección. Una mente enfocada no necesita imponerse, simplemente avanza con naturalidad porque todo en ella sabe hacia dónde ir. Cuando tienes visión, cada paso encuentra su lugar. Las dudas siguen apareciendo, pero ya no te detienen. La disciplina se convierte en un acto de amor propio, no en un castigo. Enfocarte es aprender a mantener la mirada interior fija en la meta, incluso cuando los resultados todavía no se ven. Es confiar en el proceso, incluso cuando el mundo te dice que no tiene sentido. El enfoque se fortalece en el silencio de la perseverancia. Ahí, en ese espacio donde nadie te aplaude y nadie te ve, estás construyendo el carácter que sostiene la visión. El enfoque transforma la mente dispersa en mente creadora. Transforma la duda en certeza, la confusión en propósito y el deseo en manifestación. Pero requiere entrenamiento. La mente no se enfoca sola, necesita dirección consciente. Empieza con poco, 1 hora al día de atención plena, un objetivo a la vez, una intención sostenida sin distracción. Esa práctica diaria, repetida, abre caminos invisibles que antes no podías ver. El enfoque también es una forma de fe. Porque enfocarte es creer que lo que haces hoy, aunque parezca pequeño, construye algo grande mañana. Es entender que cada acción cuenta, incluso las que parecen insignificantes. El árbol más fuerte comenzó como una semilla invisible bajo la tierra. Tu propósito también. No lo veas crecer todos los días, solo sigue regándolo con enfoque, paciencia y coherencia. El secreto del enfoque está en la atención. La atención no se impone, se educa. Cuida lo que consumes, lo que observas, lo que escuchas. Todo lo que entra en tu mente se convierte en parte de tu energía. Por eso, selecciona tus pensamientos como seleccionas tus alimentos, con conciencia. Si alimentas tu mente con ruido, obtendrás dispersión, si la nutres con propósito, obtendrás dirección. El enfoque no significa eliminar el descanso, sino dirigirlo también con propósito. Incluso tus pausas deben tener intención. Descansa para renovar energía, no para escapar. El descanso consciente es parte del enfoque, porque sin energía no hay acción sostenible. Aprende a escuchar tu cuerpo y sabrás cuándo avanzar y cuándo detenerte. Ambos son movimientos del mismo propósito. Enfocarte también implica elegir tus batallas. No todo merece tu energía. A veces, el acto más poderoso es no responder. No entrar en discusiones inútiles, no desgastarte en demostrar, no intentar convencer. La mente enfocada sabe que la energía se conserva para crear, no para defenderse. Y cuando aprendes eso, tu poder interno se multiplica. Hay un momento en el que el enfoque deja de ser una práctica y se convierte en un estado natural. Ese momento llega cuando ya no dudas de tu propósito. Cuando sabes quién eres, hacia dónde vas y por qué lo haces. Ahí el enfoque no requiere esfuerzo, fluye como un río que conoce su camino. Cada pensamiento, palabra y acción se alinean sin fricción. Y entonces, tu vida se convierte en un reflejo de esa coherencia interior. Pero llegar a ese punto requiere constancia. Requiere levantarte cada vez que te distraes y volver a centrarte, una y otra vez. El enfoque es un músculo espiritual, se fortalece con repetición y se debilita con distracción.
No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas no rendirte. Porque cada vez que eliges volver, la mente aprende. Y llega el día en que ya no tienes que traerla de vuelta, ella sola permanece donde debe estar. El enfoque también tiene una dimensión sagrada, convierte la intención en creación. El universo responde a la energía sostenida. Cuando mantienes una visión clara durante suficiente tiempo, la realidad empieza a moldearse en torno a ella. Eso no es magia, es coherencia vibracional. La energía va hacia donde la atención se mantiene. Y cuando tu atención es pura, sin contradicciones, lo que deseas se vuelve inevitable. Nada externo puede reemplazar el poder del enfoque interno. Ni la motivación, ni las recompensas, ni la presión. Solo el propósito sostenido en el tiempo tiene el poder de transformar la materia. Porque el enfoque no nace de la mente, nace del alma. Es la voz interna que te dice, sigue, incluso cuando nadie lo entiende. Esa voz es la brújula que mantiene el rumbo cuando todo parece detenerse. Recuerda siempre esto, el enfoque no se trata de hacer más, sino de hacer lo que importa. No se trata de correr más rápido, sino de avanzar más consciente. No se trata de llenar la agenda, sino de vaciarla de lo innecesario. Tu propósito no necesita velocidad, necesita dirección. Y esa dirección solo la da una mente que ha aprendido a mirar más allá del ruido. Así que decide hoy, ¿vas a seguir disperso en 1000 pensamientos o vas a enfocar tu energía en construir algo que trascienda? Todo lo que deseas ya existe en algún nivel, lo único que falta es tu atención constante para traerlo a la forma. El universo no premia al que corre más, sino al que sostiene la mirada en el horizonte sin rendirse. Porque donde está tu enfoque, ahí está tu poder. Y donde está tu poder, ahí comienza tu transformación. Todo lo que existe comenzó siendo invisible. Una idea, una visión, una chispa en la mente de alguien. Antes de ser una acción, antes de tener forma, toda creación fue primero una intención. La intención es el punto de partida del universo personal de cada ser humano. Es la semilla silenciosa que, con el tiempo, se transforma en destino. Pero la mayoría vive sin intención. Actúan, deciden, se mueven, pero no desde la claridad de un propósito, sino desde la inercia. Reaccionan más de lo que crean, sobreviven más de lo que eligen. Y así, el poder interior se diluye, porque la vida sin intención se vuelve un reflejo del entorno, no una expresión del alma. La intención es el timón invisible que dirige el barco de la realidad. Donde no hay intención, hay deriva. Pensar con intención es más que desear, es direccionar la energía. Desear puede ser pasivo, pero la intención es activa. Es una orden que el alma emite al universo. Y cuando esa orden se sostiene con coherencia, la realidad comienza a obedecerla. Tu intención no se mide por tus palabras, sino por la frecuencia que sostienes cuando nadie te ve. Por eso, no basta con decir lo que quieres, tienes que vibrar como si ya fuera parte de ti. El universo no responde a la petición débil, sino a la convicción profunda. Una mente clara, una emoción firme y una acción coherente generan una frecuencia irresistible. Esa es la Trinidad de la creación, pensamiento, emoción y acción alineados. Si uno de esos tres se quiebra, la energía se dispersa. Pero cuando se unen, se convierten en un canal por donde la realidad se manifiesta. La intención es el lenguaje del alma comunicándose con la vida. Cada vez que sientes algo con sinceridad, estás enviando una señal. Cada vez que visualizas con emoción, estás programando el campo cuántico que te rodea. Y cada vez que actúas con fe, esa energía toma forma en el mundo material. No es superstición ni magia, es coherencia energética. Porque la materia no se opone al pensamiento, responde a él. Tu intención define el tipo de experiencias que atraes. Si tu intención nace del miedo, atraerás circunstancias que lo confirmen. Si nace del amor, atraerás expansión. Si proviene de la escasez, vivirás en búsqueda, si proviene de la abundancia interior, vivirás en fluidez.
La vida siempre te refleja la calidad de tu intención. Por eso, si algo en tu entorno no te gusta, no cambies el entorno, revisa la intención con la que lo creaste. La intención no es solo pensar en lo que quieres, es limpiar lo que interfiere con ello. Cada duda, cada resentimiento, cada creencia limitante es una nube que bloquea la señal. Antes de manifestar algo, primero hay que despejar el canal. Por eso, los grandes cambios externos siempre comienzan con ajustes internos. Cuando alineas tus pensamientos con la emoción correcta y tus acciones con la visión adecuada, el universo se mueve contigo. Tu intención crea dirección y tu dirección crea destino. Nada de lo que vives es casualidad, todo es consecuencia de una intención, consciente o no. El problema es que muchos viven con intenciones contradictorias. Desean libertad, pero piensan en miedo. Desean prosperidad, pero se sienten indignos. Desean amor, pero vibran en carencia. Y el universo, obediente a su frecuencia, simplemente responde, sea hecho según tu creencia. Por eso, reprogramar la mente también implica reeducar la intención. No se trata solo de pensar lo positivo, sino de sentirlo como real. De asumirlo con tanta certeza que el universo no tenga otra opción que reflejarlo. Tu intención no debe ser un deseo distante, sino una certeza silenciosa. No algo que esperas, sino algo que ya eres. La intención también necesita acción. Sin acción, la energía queda suspendida en el aire. El pensamiento crea la dirección, la emoción da el impulso, pero la acción abre el portal. El universo no responde al pensamiento que se queda quieto, sino al que se mueve. Y cada paso coherente refuerza la vibración inicial. Por eso, no esperes a sentirte listo para actuar, actúa y la confianza llegará. Cuando una intención es pura, todo el universo conspira para sostenerla. Pura no significa perfecta, sino libre de contradicción. Una intención pura no nace del ego, sino del propósito. El ego busca reconocimiento, el propósito busca expresión. Y cuando lo que haces surge desde esa fuente interna, las puertas comienzan a abrirse sin esfuerzo. Las coincidencias dejan de ser casuales y se convierten en confirmaciones. La fuerza de la intención también se manifiesta en lo que sueltas. No todo lo que deseas es lo que tu alma necesita. A veces la vida te niega algo no por crueldad, sino por dirección. La intención sabia no exige, confía. Entiende que el universo tiene una perspectiva más amplia que la tuya. Si algo no ocurre aún, es porque se está acomodando a algo mayor. La fe no se prueba cuando todo sale bien, sino cuando aprendes a esperar con paz. Tu mente puede crear límites, pero tu intención los disuelve. Cuando piensas con propósito, la energía deja de obedecer a la lógica del miedo. Empiezas a actuar como si lo imposible fuera solo cuestión de tiempo. Y esa convicción genera una frecuencia que reordena los eventos a tu favor. No porque cambie el mundo, sino porque cambias tú. Y cuando tú cambias, el mundo responde con precisión matemática. El secreto está en sostener la intención sin ansiedad. Desear sin desesperar. Visualizar sin forzar. Actuar sin duda. Esa es la verdadera maestría, soltar el control sin perder la dirección. El apego bloquea el flujo, pero la confianza lo amplifica. Cuando deseas algo con miedo, lo alejas, cuando lo deseas con fe, lo atraes. Porque la energía no responde a las palabras, sino a la vibración que la sostiene. Cada día puedes elegir la intención con la que vas a vivir. No importa lo que pase afuera, importa desde donde lo enfrentas. Si comienzas la mañana diciendo todo me cuesta, tu día se vestirá de obstáculos. Pero si comienzas con la intención de fluir, todo se acomoda de otra manera. El entorno es un espejo, refleja la historia que decides contarle. Por eso, la verdadera transformación comienza cuando eliges una nueva narrativa interior. La intención crea campos de posibilidad. Lo que hoy imaginas con fe, mañana será tu experiencia. El pensamiento con propósito es una oración silenciosa que no necesita templo para ser escuchada.
El universo entero es tu altar, y tu mente, la voz que lo activa. Por eso, no subestimes tus pensamientos, cada uno está moldeando el mundo que habitas. Así que hoy, elige intencionar con conciencia. Haz de cada palabra una semilla, de cada pensamiento una guía, de cada acción un puente. Que tu vida no sea una reacción, sino una declaración. Porque el poder de crear está dentro de ti, esperando a que lo dirijas con propósito. La intención no es solo la fuerza que mueve la realidad, es la brújula que te recuerda quién eres. Cuando tu mente, tu corazón y tus actos caminan en la misma dirección, el universo deja de ser un misterio y se convierte en un aliado. Y en ese instante, todo lo que parecía imposible comienza a tomar forma. Porque el pensamiento crea, la emoción impulsa y la intención dirige. Y cuando los tres se unen, la vida obedece. Hay un momento en el que el pensamiento ya no puede llevarte más lejos. Has leído, analizado, planeado, imaginado, y aún así, algo falta. Ese algo no está en lo que piensas, sino en lo que callas. Porque el propósito no se descubre en el ruido mental, sino en el silencio interior. El silencio no es vacío, es el lenguaje del alma hablándote sin palabras. El mundo te ha enseñado a temer el silencio. Nos acostumbraron a llenarlo todo, la mente, los espacios, los segundos de pausa. Pero cada vez que huyes del silencio, te alejas de ti. El ruido externo puede distraerte, pero el ruido interno te divide. Solo el silencio puede unirte de nuevo con lo esencial. El silencio es el lugar donde la mente descansa y el alma dirige. Cuando callas, escuchas. Y cuando escuchas, comprendes que dentro de ti ya estaban todas las respuestas. No hay propósito que se revele en la prisa. El propósito se revela en la quietud, en ese instante donde la respiración se vuelve suave y el tiempo parece detenerse. En el silencio aprendes a reconocer la diferencia entre pensar y ser. Pensar pertenece a la mente, ser pertenece a la conciencia. Mientras piensas, fabricas posibilidades. Mientras eres, te alineas con la verdad que ya existe. Por eso, el silencio no te quita pensamiento, lo purifica. Transforma el caos mental en dirección clara. Hay un tipo de sabiduría que solo aparece cuando dejas de buscar. No porque se esconda, sino porque estabas mirando en la dirección equivocada. El silencio no es un refugio temporal, es una práctica de presencia. Es regresar al punto cero, al estado donde nada falta porque nada se desea. Ahí, el propósito no se persigue, se recuerda. La mente humana teme al silencio porque lo confunde con soledad. Pero el silencio verdadero no aísla, conecta. Te une con algo más grande que tú, con la inteligencia invisible que sostiene la existencia. En ese espacio sin palabras, la mente se rinde y el alma toma el mando. Y cuando el alma guía, el camino se ilumina sin esfuerzo. El silencio no se busca en los lugares, sino en la actitud. Puedes estar rodeado de ruido y aún así habitar el silencio. Es un estado interno, no una ausencia de sonido. El silencio ocurre cuando dejas de reaccionar, cuando observas sin juzgar, cuando simplemente estás. En ese estar sin exigencias, sin máscaras, sin prisa, la mente deja de luchar y comienza a fluir. A veces, el silencio llega como una pausa impuesta, una pérdida, un cambio, una soledad inesperada. Y aunque al principio duela, esas pausas son regalos disfrazados. El universo te hace callar para que puedas oír lo que llevas años ignorando. El silencio es el laboratorio donde el alma reconstruye tus fragmentos. Cada vez que atraviesas una etapa de quietud, la vida te está preparando para algo más grande. La mente en silencio no deja de pensar, simplemente deja de interferir. Los pensamientos siguen llegando, pero ya no te arrastran. Los observas pasar, como nubes que cruzan un cielo inmóvil. Tú ya no eres las nubes, eres el cielo. Esa distancia entre tú y tus pensamientos es la puerta hacia la libertad interior. Cuando la mente calla, la intuición despierta. Esa voz suave que antes no escuchabas comienza a guiarte.
Y no lo hace con lógica, sino con certeza. Te dice, por aquí, y aunque no entiendas, confías. Esa confianza es la base del propósito verdadero, no necesitas saber todo, solo sentir la dirección. El silencio se convierte entonces en tu brújula. La sabiduría más profunda no se dice, se experimenta. Y el silencio es el espacio donde la experiencia interior se expande. Allí entiendes que no necesitas buscar afuera lo que ya habita dentro. Descubres que la mente no tiene que entenderlo todo para vivir en paz. La paz no llega cuando resuelves, sino cuando sueltas. Y en ese acto de soltar, la vida encuentra su orden natural. El propósito se revela cuando desaparece la urgencia de tenerlo todo claro. Porque no se trata de saber hacia dónde vas, sino de estar presente mientras llegas. El silencio te enseña que la claridad no es un destino, sino un estado de conciencia. Cuando callas, ves las cosas como son, sin la distorsión de la mente que interpreta, compara y teme. Ves la realidad desnuda, y en esa transparencia, descubres quién eres. Cada vez que haces silencio, creas espacio. Y en ese espacio, lo nuevo puede nacer. Las ideas llegan, las soluciones aparecen, las decisiones se simplifican. El silencio no es pasividad, es el terreno fértil donde la inspiración germina. Por eso, los grandes creadores, los sabios, los visionarios, todos tienen un hábito en común, buscan el silencio antes de actuar. Porque el silencio es el punto de encuentro entre la energía y la intención. El ruido de la mente te dice haz algo. El silencio te dice sé algo. Y cuando aprendes a hacer, el hacer se vuelve natural. Dejas de forzar resultados porque entiendes que la creación no proviene del esfuerzo, sino del alineamiento. Desde el silencio, tus acciones se vuelven más precisas, más efectivas, más auténticas. La mente en silencio también sana. Cada pensamiento negativo que se disuelve deja espacio para la paz. Cada emoción reprimida que emerge sin juicio se transforma en comprensión. El silencio es medicina para el alma cansada. No necesitas entender tu herida para empezar a curarla, solo necesitas escucharla sin miedo. Y el silencio es el único lugar donde eso puede ocurrir. Si aprendes a convivir con el silencio, nada podrá desequilibrarte. El mundo seguirá girando, los problemas seguirán existiendo, pero tú habrás encontrado un centro que no se mueve. Ese centro es tu verdadera casa interior. Desde ahí, todo se ve con otra perspectiva. Las cosas que antes parecían urgentes pierden peso. Las que antes ignorabas cobran sentido. El silencio reorganiza tus prioridades desde la raíz. Aprender a callar no es huir del mundo, es aprender a escucharlo sin perderte. Es reconocer que la mente no siempre necesita tener la razón. A veces, solo necesita descansar. Y cuando lo hace, el alma habla. Y su voz no pide nada, solo te recuerda, ya eres. Así que busca ese espacio dentro de ti. No en las montañas, ni en los templos, ni en los retiros, sino en el instante en que respiras con conciencia. Ahí está el silencio. Ahí está la verdad. Y en esa verdad, el propósito se revela sin esfuerzo, como una luz que no tienes que encender porque siempre estuvo encendida. La mente en silencio no es una mente vacía, es una mente libre. Libre del pasado, libre del miedo, libre de la necesidad de controlar. Y solo una mente libre puede escuchar el llamado del alma sin distorsionarlo. Porque el propósito no se impone, se revela cuando estás listo para oírlo. Y el silencio es la voz que lo anuncia. Tu mente no solo piensa, emite. Cada pensamiento que sostienes vibra en una frecuencia, y esa frecuencia atrae experiencias, personas y resultados que están en sintonía con ella. Nada en tu vida ocurre por azar. Todo es resonancia. Lo semejante atrae a lo semejante, no por coincidencia, sino por coherencia energética. El pensamiento elevado es más que optimismo. Es una conciencia expandida que ha aprendido a ver más allá de las apariencias. Mientras la mente común reacciona, la mente elevada comprende.
Donde otros ven obstáculos, tú ves entrenamiento. Donde otros ven pérdidas, tú ves redirecciones. El pensamiento elevado no ignora el dolor, lo transforma en sabiduría. Vibrar alto no significa sonreír siempre, sino mantener tu energía limpia incluso cuando el entorno no lo está. Significa no permitir que lo externo decida tu frecuencia. Porque cuando dejas que las circunstancias dicten tu estado interior, entregas tu poder. Y el pensamiento elevado nace justamente de la autonomía interior, del dominio sobre tu mente, tus emociones y tus interpretaciones. Cada pensamiento tiene un peso vibracional. Los pensamientos de miedo, culpa, enojo o escasez son densos, pesados, lentos. Los pensamientos de gratitud, propósito, confianza y amor son livianos, expansivos, luminosos. Por eso, cuando cambias tu manera de pensar, tu cuerpo cambia, tu energía cambia y tu vida responde. El universo se comunica por vibración, no por palabras. Tú puedes mentir con la boca, pero nunca con tu frecuencia. Pensar elevado no es negar la realidad, sino elevar tu conciencia por encima de ella. No se trata de escapar, sino de transformar. La mente entrenada en el pensamiento elevado no reacciona impulsivamente, observa, respira, comprende y luego actúa. Ese segundo de conciencia antes de reaccionar puede cambiar destinos enteros. Ahí nace el poder real, en la pausa donde eliges vibrar distinto. El pensamiento elevado transforma el sufrimiento en crecimiento. Donde antes veías caos, ahora ves propósito. Donde antes culpabas, ahora agradeces. Y ese cambio interior abre caminos invisibles. Porque la energía del agradecimiento es la frecuencia más alta que puede emitir la mente humana. Agradecer no porque todo esté bien, sino porque estás aprendiendo a ver el bien en todo, es el acto más poderoso de expansión que existe. Cada vez que eliges un pensamiento elevado, elevas tu campo vibracional. Y al elevarlo, cambias la realidad que puedes percibir. Es como subir a una montaña, desde abajo solo ves los obstáculos, desde arriba ves el mapa completo. Tu frecuencia determina tu perspectiva. Y tu perspectiva determina tus resultados. El pensamiento elevado también implica responsabilidad. No puedes sostener alta vibración si te alimentas de negatividad. Lo que ves, lo que escuchas, lo que consumes mentalmente afecta tu energía. Selecciona con cuidado la información que dejas entrar a tu mente. Haz de tu atención un filtro de calidad espiritual. La mente es un jardín, cada pensamiento es una semilla. Y solo florece lo que decides regar. Para vibrar en la frecuencia del logro, primero debes sentirte merecedor. El merecimiento no es arrogancia, es reconocimiento de tu divinidad. Mientras creas que no vales, tu energía seguirá atrayendo situaciones que confirmen esa creencia. Pero cuando recuerdas quién eres, todo cambia. El universo no responde a tus deseos, responde a tu identidad. Y si tu identidad vibra en carencia, obtendrás carencia. Pero si vibra en abundancia, el mundo entero conspirará para confirmarlo. El pensamiento elevado no lucha, se alinea. No intenta controlar, confía. No busca acumular, comparte. Porque sabe que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se irradia. Cuando tu frecuencia se eleva, atraes desde la abundancia interior, no desde la necesidad. Y lo que llega, llega por correspondencia natural, no por esfuerzo desesperado. No puedes tener una vida elevada con pensamientos bajos. Tu realidad nunca superará la calidad de tu mente. Por eso, quien domina su mente domina su mundo. El pensamiento elevado convierte los límites en maestros, las crisis en portales y los errores en escalones. Nada se desperdicia cuando aprendes a pensar desde el alma. El pensamiento elevado también se nutre del silencio, la intención y el enfoque. Todo lo que has aprendido hasta aquí converge en esto, pensar con propósito. No hay energía más poderosa que un pensamiento elevado sostenido en el tiempo. Esa es la frecuencia que abre puertas, que cambia destinos, que sana heridas. El pensamiento elevado no busca milagros, los provoca.
Cuando tu mente vibra alto, no necesitas convencer a nadie. Tu energía se vuelve evidencia suficiente. Las oportunidades comienzan a encontrarte, las personas correctas llegan, los caminos se abren. Y no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la forma en que lo interpretas. Tu frecuencia crea tu entorno. Por eso, si quieres transformar tu vida, empieza por elevar tu pensamiento. La vibración del logro no se alcanza con prisa. Es una consecuencia natural de vivir con propósito. Cada vez que eliges la gratitud sobre la queja, el perdón sobre el rencor, la confianza sobre la duda, tu energía sube un nivel. Y cada nivel que subes, te conecta con una realidad más ligera, más clara, más alineada con tu esencia. El éxito verdadero no se mide en resultados, sino en vibración. Porque lo que logras solo es reflejo de lo que ya eres. El pensamiento elevado no es exclusivo de unos pocos. Es un estado accesible a cualquiera que decida dejar de reaccionar y empezar a crear. Está en la pausa antes de hablar, en la intención antes de actuar, en la calma antes de juzgar. Es el espacio donde eliges conscientemente tu frecuencia, incluso cuando la vida te desafía. Esa elección, repetida una y otra vez, se convierte en tu nueva naturaleza. Elevar el pensamiento no es un evento, es una práctica. Cada día tendrás la oportunidad de caer o de elevarte. Y cada elección suma o resta energía a tu frecuencia. Por eso, cuida tu mente como cuidas tu respiración. Ambas sostienen tu vida, ambas determinan tu estado. Cuando aprendes a respirar con calma y pensar con propósito, todo en tu entorno se reordena. El pensamiento elevado no elimina los desafíos, los ilumina. Te enseña a verlos como parte del proceso, no como castigo. Te recuerda que la energía sigue la atención y que tu atención es poder creativo puro. Cuando enfocas tu energía en lo que quieres expandir, el universo obedece. Porque el universo no premia la fuerza, responde a la frecuencia. Tu vida es el eco de lo que piensas con más intensidad. Y cuando elevas tu pensamiento, el eco cambia de tono. Las viejas circunstancias comienzan a disolverse y la abundancia empieza a manifestarse sin resistencia. La mente elevada deja de pelear con la realidad y comienza a co-crear con ella. Ahí nace la verdadera libertad, no en controlar el mundo, sino en dirigir tu vibración. Elevar tu pensamiento es elevar tu vida. Es mirar desde lo alto sin perder la humildad. Es saber que no necesitas dominar a nadie, solo dominarte a ti mismo. Y cuando logras eso, te conviertes en una fuerza tranquila, firme y luminosa. El mundo siente tu presencia incluso antes de que hables. Porque una mente elevada no solo piensa diferente, vibra diferente. Así que recuerda esto. El pensamiento es la materia prima de la realidad. El propósito es su molde. Y la vibración es el fuego que la transforma. Eleva tus pensamientos, alinea tu intención, silencia tus miedos. Haz de tu mente un templo, no un campo de batalla. Y la vida entera se convertirá en el reflejo sagrado de tu nueva frecuencia. Porque quien aprende a pensar con propósito, ya no busca el éxito. Lo encarna. Si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo que comenzó este viaje. Algo en ti se ha movido, aunque sea apenas perceptible. Tal vez fue una palabra, una imagen, una sensación, pero la semilla ya está dentro de ti. Y como toda semilla, su trabajo ahora es germinar en silencio. Pensar con propósito no es una técnica, es un camino. No hay un destino final, porque cada día te ofrece una nueva oportunidad para elegir cómo pensar, cómo sentir, cómo crear. Cada pensamiento que cruza tu mente es una herramienta o una cadena. Y tú decides cuál de las dos será. Esa es la libertad más grande que tiene el ser humano, poder dirigir su conciencia. Tu mente puede ser una prisión o un templo. Puede encerrarte en los muros del miedo o abrirte las puertas de la expansión. Todo depende de lo que decidas creer. Si eliges pensar con intención, si eliges mirar con gratitud, si eliges actuar desde el amor, el universo entero se reorganiza a tu favor.
Porque la vida no responde a tus palabras, responde a tu vibración. El propósito no es algo que descubres un día y nunca más dudas. El propósito se renueva cada vez que eliges coherencia. Cada vez que haces silencio en medio del ruido, estás volviendo al propósito. Cada vez que agradeces incluso sin entender, estás vibrando en propósito. Cada vez que eliges paz antes que reacción, estás pensando con propósito. Y eso, poco a poco, transforma tu destino. No necesitas tener todas las respuestas para avanzar. Solo necesitas una dirección, la de tu verdad interior. El resto se va revelando con el tiempo, como un amanecer que no se apura. La claridad llega cuando dejas de forzarla. Y cuando llega, entiendes que el propósito no era un lugar al que llegar, sino una forma de caminar. Tu mente es un instrumento divino. No estás aquí para sufrir pensando, sino para crear con conciencia. Cada pensamiento que eliges puede sanar o puede herir, puede construir o puede derribar. Pero cuando decides usarlo como herramienta de luz, tu mente se vuelve aliada del alma. Y en ese punto, nada puede detenerte. No se trata de pensar positivo todo el tiempo. Se trata de pensar con presencia, con propósito, con verdad. A veces la mente necesitará silencio, otras, dirección, y a veces, simplemente amor. Tu trabajo es aprender a reconocer que necesita en cada momento. La maestría no es no tener caos, sino saber crear calma dentro de él. A partir de ahora, observa tus pensamientos como quien observa el cielo. No te identifiques con las nubes, sé el cielo mismo. Cuando aprendas a mantenerte presente, verás cómo el ruido se disuelve y la claridad regresa sola. Ese es el estado natural del ser, quietud, sabiduría, expansión. No tienes que alcanzarlo, solo recordarlo. El propósito no te pide que seas perfecto, sino auténtico. No te exige resultados, sino presencia. Y cada vez que eliges volver a ti, el universo te recompensa con más paz, más enfoque y más sincronía. Porque todo lo que vibra en propósito atrae propósito. Tu mente ya no necesita correr detrás del éxito. El éxito comenzará a seguirte cuando tú vibres en coherencia con lo que eres. Ya no tendrás que perseguir la abundancia, porque la abundancia es la consecuencia natural de un pensamiento alineado. No se trata de luchar, sino de permitir. No se trata de forzar, sino de fluir. Cuando dejas de actuar desde el miedo y comienzas a actuar desde la intención, todo encaja. El arte de pensar con propósito no termina con este audiolibro. Empieza cada mañana cuando abres los ojos y eliges en qué pensar. Empieza cuando alguien te irrita y eliges responder con calma. Empieza cuando las cosas no salen como planeas y decides confiar. Ese es el entrenamiento real, la práctica diaria de mantener tu mente en la frecuencia correcta. Y si alguna vez dudas, si sientes que retrocedes, recuerda esto. No puedes perder el propósito, solo olvidarlo por un momento. El alma siempre sabe cómo regresar. Solo necesitas detenerte, respirar y volver a mirar hacia adentro. Ahí, en ese pequeño instante de conexión, todo se realinea. No hay destino más grande que ser consciente de ti mismo. Porque cuando conoces tu mente, conoces tu poder. Y cuando conoces tu poder, te conviertes en creador de tu realidad. Eso es lo que realmente significa pensar con propósito. Entender que tú no estás en el universo. El universo está en ti. Así que lleva este mensaje contigo. Practícalo en silencio, sin prisa, con humildad. Haz que cada pensamiento sea una oración, cada acción una declaración y cada día una oportunidad para crear una versión más elevada de ti. El propósito no se impone, se vive. Y cuando lo haces, el mundo empieza a reflejar la luz que ya eres. Si este audiolibro tocó tu corazón, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Dale me gusta y suscríbete a Escúchalo TV para seguir recibiendo mensajes que transforman el alma. Activa la campanita y acompáñanos en el próximo viaje de sabiduría interior.